When I won the election, the candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term. That he was going to protest all my term. That his purpose was not to let me govern the country. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? No sabemos si en el año que le queda de mandato nuestro presidente volverá a autopresentarse hablando en inglés. Lo que sí sé es que ustedes pueden estar preparados por si Duque decide hacer uso del bilingüismo. Por eso, mis amigos, os traigo este nuevo contenido llamado Inglés desde cero, donde podéis aprender inglés bloque a bloque, paso a paso, con el fin propósito de que aprendáis que sí podéis hablar inglés. Coño, que sí podéis hablar. And you may be wondering, why is he speaking like a Spanish? Well, it doesn't really matter right now. What really matters is that you are here and you are going to learn English. Not because I said so, but because you are going to prove yourself. Trust me, you can. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces, lo que vas a aprender primero es esto, los pronombres personales. Obviamente ya estás familiarizado o familiarizada con los pronombres personales en español, ¿cierto? Pero como esto es una clase de inglés, obviamente lo vas a aprender en inglés. Obvio, obis. Y no te preocupes, yo te voy a ayudar en toda la pronunciación, ¿listo? Desde el principio hasta el final. Ese verga es mi ídolo a la verga. Ok, el primer pronombre que vamos a aprender es la primera persona, ¿listo? La primera persona es yo. Yo en inglés se escribe tal como lo estás viendo en la pantalla, una I mayúscula, y se pronuncia I. Yo en inglés es I. I es yo en español. Ok, ojo con el segundo pronombre, porque esa misma palabra escrita de la misma manera en la que está escrita, pronunciada de la misma manera que te voy a enseñar, significa tres cosas. Significa tú, usted o ustedes. Se pronuncia you. You en español puede significar tú, usted o ustedes. ¿Listo? Ahora puedes preguntarte, ¿cómo voy a identificar cuándo significa tú, cuándo significa usted o cuándo significa ustedes? Bueno, la respuesta es sencilla. Para identificarlo depende realmente del contexto, ¿listo? Entonces no te preocupes, vamos a practicar más adelante ejercicios en donde tú puedas identificar cuando están hablando para tú, para usted o para ustedes. Ok, luego de terminar con la primera y la segunda persona, vamos a pasar a la tercera persona. En este caso, el siguiente pronombre es él, ¿listo? Él en inglés se escribe así, una H y una E, y se pronuncia he. Se pronuncia he. He en español es él. ¿Listo? Repitamos. He. He. Hay muchas personas cuando generalmente comienzan a pronunciar este pronombre, pueden decir hit con una T al final. Y bueno, realmente no sería lo apropiado. ¿Listo? La pronunciación real es he. Ahora vamos a pasar con ella en inglés. Ella en inglés se escribe de esta manera, una S, una H y una E. ¿Listo? Y pueden también verlo de la siguiente manera. Él en inglés, como vimos anteriormente, es he, ¿cierto? Una H y una E. Ok, para escribir ella, antes de la H solo escribo una S y listo. Queda ella en inglés. Se pronuncia she. Ok, él en inglés es he, ella en inglés es she. She. ¿Listo? Ella en inglés es she. ¿Quieres divertirte un rato, chaparrito? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Vamos a pasar al siguiente pronombre, que sería el it. It se pronuncia it. ¿Listo? Así como está escrito, así se va pronunciando. It significa eso o esto. Puedes recordar este pronombre por la película del payaso It, del payaso Pennywise, que en efecto la película significa eso. Significa eso, ¿listo? Entonces, it, eso o esto. El siguiente pronombre que vamos a explorar ahora es el we. W-E se pronuncia we. We, ojo a esto, significa nosotros o nosotras. En inglés, como tal, no existen los géneros, como en español. Nosotros tenemos, por ejemplo, palabras como el sol, para hacer referencia a que el sol es masculino, o la luna. La luna sería femenina. En inglés, eso no existe, ¿listo? Entonces, una sola palabra puede hacer referencia a hombres o
a mujeres. En este caso, we significa tanto nosotros como nosotras. Y vamos a pasar al último pronombre, que sería este que estás viendo aquí. Ojo a esto, se escribe con T al principio, H como segunda letra, una E y una Y, ¿listo? Se escribe con T al principio, pero se pronuncia con una D. They, they, they. They significa ellos o ellas. Tal como recuerda, we significaba nosotros o nosotras. Como we hacía mención a hombres como a mujeres, they también hace mención a hombres como a mujeres. Ellos o ellas. Y hemos aprendido los pronombres en inglés, los pronombres personales. Entonces vamos a repasarlo, ¿listo? I es yo. You es tú, usted o ustedes. He es él. She es ella. It es eso o esto. We es nosotros o nosotras. They es ellos o ellas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, luego de haber terminado con los pronombres personales, vamos a pasar a algo también muy importante, que sería el primer verbo que estarían aprendiendo. Estoy seguro que este verbo lo han visto desde pequeños, cuando en el colegio intentaban darle clases de inglés, o ustedes intentaban aprender inglés. Y es el famoso verbo to be. Se escribe T-O, aparte B grande E. To be. To be, ojo con esto, significa dos cosas. Significa ser y o estar. To be significa ser y o estar. Lo que vamos a hacer a continuación es conjugar el verbo to be para cada uno de los pronombres que aprendimos anteriormente. ¿Listo? En español, un ejemplo rápido, nosotros tenemos el verbo ser y el verbo estar, y ambos son totalmente independientes. En inglés, si tú quieres decir yo soy, utilizas el verbo to be. Si quieres decir yo estoy, también utilizas el verbo to be, cosa que no sucede en español. ¿Listo? Entonces, ¿cómo conjugamos en español nosotros el verbo ser para cada uno de nuestros pronombres? Yo soy. Tú eres. Usted es. Ustedes son. Él es. Ella es. Y así sucesivamente. Eso es lo que exactamente vamos a hacer a continuación, pero en inglés, con el verbo to be y con los pronombres. Entonces, para el pronombre I, recordemos, I significa yo. Para el pronombre I, el verbo to be se conjuga am. ¿Listo? Entonces quedaría I am. I am significa tanto yo soy como yo estoy. Para el segundo pronombre, que en este caso fue el you, recordemos, you significa tres cosas: tú, usted o ustedes. El verbo to be se conjuga are. A-R-E. Entonces quedaría el you acompañado del are. You are. You are significa tanto tú eres como tú estás. O puede significar usted es como usted está. O puede significar ustedes son o ustedes están. Pasamos al siguiente pronombre, que sería el he. H-E. El verbo to be se conjuga is. Entonces quedaría he is. He is significa él es o él está. He is significa él es o él está. Algo similar ocurre con el pronombre she. La conjugación del verbo to be sigue siendo is. Entonces, finalmente queda she is. She is significa ella es o ella está. También ocurre lo mismo con el pronombre it. It is. It is significa esto o eso es, o esto o eso está. Pasamos al pronombre we. Recordemos que we significa tanto nosotros como nosotras. El verbo to be se conjuga con we, con una palabrita que ya han visto ustedes arriba. ¿Listo? Que sería el mismo del are. Entonces sería we are. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. O nosotras somos o nosotras estamos. Nos queda el último pronombre, que sería el they. Recordemos que they significa tanto ellos como ellas. Y el verbo to be conjugado para este pronombre sigue siendo are. Entonces quedaría they are. They are significa ellos son
o ellos están, o ellas son o ellas están. Demos este repaso listo de pronunciación de los pronombres y la conjugación del verbo to be para esos pronombres personales. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Con lo que has aprendido hasta el momento puedes identificarte, o al menos en una parte, ¿cierto? Puedes decir quién eres. En mi caso, I am Gustavo. I am Gustavo significa yo soy Gustavo. Te animo a que lo hagas contigo mismo y no solo contigo mismo, sino que utilices el resto de los pronombres para identificar otras personas. Luego de haber aprendido los pronombres personales y el verbo to be, cómo se conjuga para cada uno de esos pronombres, vamos a aprender lo siguiente, que sería el uso de estas dos palabritas, a y an. A y an. A y an tienen el mismo significado. Ambas significan tanto un o una. A significa un o una y an también significa un o una. La diferencia radica en su uso. Vamos a utilizar la a cuando la palabra que le sigue, mucha atención, no la palabra que la precede, sino que le sigue, comienza por una consonante. Ejemplos de consonantes son la T, la S, la P, la V, la K. Entonces, utilizamos a cuando la palabra que sigue comienza por una consonante. Vamos a utilizar an cuando la palabra que le sigue comienza por una vocal. O, y esto es una excepción, cuando la palabra que le sigue comienza por una H. Entonces, en esencia, utilizamos an cuando la palabra que sigue comienza por una vocal o comienza por H. Y puedes estar preguntándote a qué viene todo esto. Bueno, la idea es comenzar a armar nuestras frases en inglés. Por lo tanto, lo siguiente que quiero enseñarte son algunas profesiones. Y con esto, la idea es comenzar a armar nuestras frases y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Hemos dado pasos importantes. Hablemos de profesiones. Vamos a aprender 7 profesiones en inglés. Algunas es posible que ya las supieras, u otras que son nuevas para ti, o tal vez todas son nuevas para ti. Comencemos por una muy sencilla, doctor. Doctor en inglés se escribe exactamente igual que en español. La diferencia radica en que debes ponerle ese acento para pronunciarlo. Doctor, 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 doctor. Vamos con otra que debe ser muy sencilla para ti. Profesor o profesora en inglés, que vendría siendo teacher. Teacher. Teacher es profesor o profesora. Continuemos con enfermera. Enfermera en inglés es nurse. Nurse. La siguiente la puedes identificar por la forma en la que está escrita. Arquitecto o arquitecta en inglés se pronuncia architect. 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 Pasemos con abogado o abogada en inglés. Lawyer. Abogado o abogada en inglés se pronuncia lawyer y se escribe tal como lo estás viendo en la pantalla. Lawyer. Lawyer. El siguiente sería contador o contadora en inglés. Se pronuncia accountant. Accountant. Accountant es contador o contadora. Y por último vamos con ingeniero o ingeniera, que se pronunciaría engineer. Engineer. Engineer es ingeniero o ingeniera. Lo siguiente que vamos a hacer es poner en práctica absolutamente todo lo que hemos aprendido, pasando por los pronombres, la conjugación del verbo to be, los artículos indefinidos a y an y, por supuesto, las profesiones. Esto fue poco, vienen cosas peores. Entonces, ¿cómo dirías en inglés yo soy un doctor? ¿Cómo dirías en inglés tú eres un profesor? ¿Y cómo dirías también en inglés ella es una enfermera? Estos y muchos más ejemplos los vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo dices yo soy en inglés? I am, ¿cierto? Y para completar la frase un doctor, ¿cómo dirías un doctor en inglés? En este caso tienes que tener en cuenta el artículo indefinido, un o una. Bueno, en este caso vamos a decir un doctor. Y tienes que tener en cuenta todo lo que te expliqué acerca de las consonantes y de las vocales.
Recuerda, cuando la palabra que le sigue al artículo indefinido comienza por una consonante, utilizamos a. Cuando le sigue una palabra que comienza por vocal, utilizamos an. En este caso, la palabra que le sigue al artículo indefinido es doctor. Doctor en inglés. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿A o an? Por supuesto, como doctor comienza por la consonante D, vamos a utilizar la A, ¿cierto? Como artículo indefinido. Entonces, la frase completa, yo soy un doctor en inglés, quedaría de la siguiente manera. I am a doctor. I am a doctor significa yo soy un doctor. Continuemos con los demás ejemplos. A ver si traduces esta segunda frase. You are a teacher. No es muy difícil. You are a teacher. ¿Qué crees que significa you are a teacher? De todo lo que has aprendido hasta el momento. You are a teacher significa tú eres un profesor. O también puede significar usted es un profesor. Pero en este caso no puede significar ustedes son un profesor. ¿Dirías en español ustedes son un profesor? Eso no suena muy práctico, ¿cierto? Entonces solo tendría dos traducciones al español. You are a teacher puede significar tú eres un profesor o usted es un profesor. Continuemos con ella es una enfermera. Ella es una enfermera, se escribe de la siguiente manera y se pronuncia de la siguiente manera. She is a nurse. Observen que estamos utilizando el artículo indefinido a en vez del an. ¿Por qué? Porque nurse comienza por n, es una consonante. Por lo tanto, tenemos que utilizar el a. Lo siguiente que vamos a traducir al inglés es él es un arquitecto. Él es un arquitecto. Se escribe de la siguiente manera y se pronuncia de la siguiente manera. He is an architect. He is an architect. Noten que estamos utilizando el artículo indefinido an en vez del a. ¿Por qué? Porque architect comienza por una a, por una vocal. Por lo tanto, tenemos que utilizar el an. Terminemos con estos tres últimos ejemplos. I am a lawyer. I am a lawyer significa yo soy un abogado o yo soy una abogada. You are an accountant. You are an accountant significa tú eres un contador o usted es un contador. También puede significar la parte femenina, ¿no? Tú eres una contadora, usted es una contadora. Y noten que estamos utilizando de nuevo el artículo indefinido an en vez del a, porque accountant comienza por la vocal a. Por lo tanto, el artículo indefinido que tenemos que utilizar es an. Culminamos con she is an engineer. She is an engineer significa ella es una ingeniera. Ok, lo siguiente y lo último que vamos a hacer en esta clase es algo respecto a los plurales. Ya sabemos que, por ejemplo, doctor en inglés es doctor. Pero ahora, ¿cómo dirías doctores? En inglés es un poco sencillo la cuestión del plural. Porque, ojo, y esto no aplica para todos los sustantivos a los que quieras convertir en plural, para la gran mayoría, pero más adelante vamos a ver que no aplica para todos. Entonces, para la gran mayoría de veces, convertir un sustantivo a plural en inglés, lo único que basta es colocar una S o una ES, dependiendo de la palabra, al final. Entonces, para doctor, colocamos simplemente una S al final y formamos doctores. Doctor, doctors. Doctor, doctors. Sucede lo mismo con el resto de las profesiones que hemos aprendido hasta el momento. Teacher, teachers. Profesores. Nurse, nurses. Enfermeras. Architect, architects. Arquitectos. Lawyer, lawyers. Abogados. Accountant, accountants. Contadores. Engineer, engineers. Ingenieros. Practiquemos estas últimas frases con los demás pronombres personales que nos hicieron falta. We are doctors. Significa nosotros somos doctores. They are teachers. Ellos son profesores. You are nurses. No puede significar en este caso tú eres, porque quedaría algo como tú eres enfermeras o usted es enfermeras. No. Recuerda, you tiene tres significados: tú, usted y ustedes.
Entonces, en este contexto, you significa ustedes. You are nurses significa ustedes son enfermeras. We are architects significa nosotros somos arquitectos. They are lawyers significa ellos son abogados. You are accountants. Ustedes son contadores. Y por último, we are engineers. Nosotros somos ingenieros. Ay, ahora ya entendí. Okay, that would be all for today's class. But before we leave, I really want to thank you for your attention. I also want to tell you that I will be creating this kind of videos for you to learn English. You can also share this video or click on like, and that would be a great support for me. And last but not least, remember that everyone can speak in English. Todos pueden hablar en inglés.